Bueno, muy bienvenidos a todos a nuestro webinar Inteligencia Artificial y Radiología, que nos depara el futuro. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes por poder estar acá a participar de este espacio y también queremos extenderle una gratitud a los patrocinadores que hicieron este evento una realidad. Queremos agradecerles a CIMA, Movitelemed, Droguerías Universal, RIMAP, IMEX y Hospital de la Policía. En este espacio nos van a acompañar dos ponentes, los cuales les voy a presentar. El día de hoy nos va a acompañar el doctor Marín, Jorge Marín, el cual es médico radiólogo de la Universidad Nacional y neuroradiólogo de la Universidad de Barcelona. Y adicionalmente nos va a acompañar el doctor Germán Arango de la Universidad Sabana como médico radiólogo y neuroradiólogo de la Universidad McGill de Canadá. El día de hoy vamos a dividir esta charla en tres espacios, en los cuales vamos a tener un primer momento en el cual el doctor Marín nos va a comentar un poco de los orígenes de la radiología y nos va a dar una comparativa entre la neurona artificial o la neurona informática y la neurona biológica. En una segunda etapa, un segundo espacio, va a estar el doctor Germán mencionándonos un poco de cómo la inteligencia artificial se está viendo aplicada hoy en día en la radiología y también cómo se ve en un futuro. Y al final, un tercer y último etapa o espacio en el cual va a ser un espacio de discusión en el cual ustedes van a poder ir dejando sus preguntas para nosotros poder ir generando un debate, una charla. Entonces, sin más demora, iniciemos con el doctor Jorge Marín. Doctor. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia y bueno, pues un tema que es bastante controvertido y muy pues, de actualidad y realmente con un futuro que en muchas cosas vamos a ver que es incierto. A mí me parece que arrancar primero con la definición de inteligencia artificial. Traté de buscar algo muy general, básicamente hace referencia a la simulación que hacen las máquinas y los sistemas de información de los procesos de inteligencia humana. Se dan cuenta que es un concepto bastante amplio y nosotros históricamente ya nos vemos inmersos en el uso cotidiano de la inteligencia artificial en su componente denominado inteligencia artificial débil o estrecha, que hace referencia a tareas específicas que son cotidianas, como les digo, desde el mismo sistema de semaforización y los asistentes virtuales. Son específicamente tareas específicas, pero de uso amplio. Y la más controvertida y de pronto con reciente impacto es la inteligencia artificial fuerte, que tiene tres componentes que quise resumir, que simulan el razonamiento humano en su componente de aprendizaje, el razonamiento como tal, y un tercer componente que es la autocorrección. Pero estos tres pilares, llamémoslo así, de la inteligencia artificial fuerte, siempre van ligados al compromiso de reglas que son emitidos por el mismo humano. En la parte ese camino que ha tenido la inteligencia artificial pues, es bastante antiguo, podemos remitirnos hasta Grecia, donde siempre ha existido una fascinación del ser humano por emular cosas creadas por el hombre que lleguen a ser casi iguales a la creación divina. Es la Galatea y Pigmalión, pues el primer arquetipo de esa creación humana, de una escultura que finalmente, al ser tan perfecta, toma vida a través de la divinidad.
el mismo Hefesto, el dios del hierro, tenía 3 ayudantes metálicas que le ayudaban en sus tareas cotidianas. Pero la inspiración más reciente o en la ficción, que muchas veces vemos que son la base de esa inspiración en desarrollos reales, comienza en el siglo XVII con la novela de Frankenstein, y les quise traer esta diapo, darle clic, en una obra de teatro checa de 1921, donde se utilizó por primera vez la palabra robot, y eran unos seres metálicos, como ven ahí, que fueron creados para ayudarle al hombre, pero finalmente destruían al humano. La historia reciente de la inteligencia artificial la podemos citar en 1950 con Alan Turing, que a través de sus sistemas automáticos de descifrar el código, logró salvar aproximadamente 14 millones, o se estima 14 millones de vidas en la Segunda Guerra Mundial, a través del uso de herramientas de automatización. Y en 1950 realmente se da origen al test de Turing, que todavía en la actualidad lo mencionamos. ¿Por qué es importante el test de Turing? Porque es el sistema vigente de comparación entre el pensamiento, entre comillas, de la máquina y el ser humano. En 1956 hay un hito histórico, y es la conferencia de Dartmouth, en donde se reúnen por primera vez y dan el nombre, el doctor John McCarthy, el que ven aquí de Batman, él da el nombre a la nueva ciencia de inteligencia artificial. Hubo mucho boom sobre lo que se venía con inteligencia artificial, pero en ese momento la soberbia humana se choca contra una pared, porque todavía no existía un adecuado desarrollo ni en los sistemas de computación, ni tampoco sistemas que manejan el volumen de la información. Entonces empieza lo que se denominó el primer invierno de la inteligencia artificial, que todavía no teníamos capacidad de cómputo. Es hasta 1971, la década del 71 al 81, que lo llamamos la etapa de los prototipos. Y básicamente se empezó a mirar cuáles eran las dificultades que tenía ese primer invierno, y era la falta de un conocimiento holístico de cómo era el procesamiento de esa información. Y yo resaltaría esto: faltaba la experiencia, o tener en cuenta la experiencia humana en los diferentes procesos que en este momento se tiene. Y ya para 1965 se crea el primer bot conversacional a través de un lenguaje muy básico, pero que era utilizado como digamos, un juego inicial de descifrar si uno estaba hablando con un humano, o más que hablar, escribirse con un humano o con una máquina. Ya, para quitar en 1900, para la etapa de 1982, se denomina la etapa empresarial, donde se pasa del laboratorio y las universidades a el aparato productivo. Y solamente voy a mencionar algunos años, y en 1997 la máquina de IBM, Deep Blue, fue capaz de ganarle en juego ajedrez a Kasparov. Yo creo que eso también fue como el año donde se empezó a tener cierto conocimiento a que se nos venía al futuro. Para el 2011 ya nosotros éramos usuarios invisibles de las aplicaciones móviles a través de los sistemas de recomendación, y lo mismo en el sector industrial, toda la robótica basada también en sistemas de automatización. Para 1922 yo creo que ya
empieza una etapa, aunque todavía lo colocamos como etapa de producción, y es la pandemia. La pandemia cambió definitivamente la forma de nosotros comunicarnos y usar las máquinas a través de los procesos de lenguaje natural avanzados de contexto. Les coloco acá esto, un trabajo que nosotros hicimos en la empresa, tratando también de buscar sistemas de automatización para detección de vidrio deslustrado y de consolidación. Y miren, quise traer este pequeño artículo que me llamó la atención de 1920, del 2022, perdón, donde ya se hacían cálculos sin tener en cuenta el tiempo, como la capacidad computacional estaba relacionada con la velocidad de procesamiento y de los sistemas automáticos de procesamiento, en la capacidad de cómputo, cómo era lineal el crecimiento en relación pues, con esta capacidad que se tenía en las máquinas. Pero si se fijan acá, lo que se denominó el megatron es este punto, que es el de Turing, que es una capacidad de cómputo de 1 tera por 10 teras, y la velocidad en milisegundos, como les decía. Ahora, ¿qué nos espera? Definitivamente lo que se denominó la singularidad tecnológica, que no es más que el momento en que la inteligencia artificial alcanza la inteligencia humana. Y es ahí donde entra lo que les comentaba, el test de Turing. Y otra cuestión que está muy de moda, dice, bueno, será el fin de la humanidad, es lo que nos espera, a menos que nos unamos a la inteligencia artificial. Es una pregunta que se la dejo abierta para cada uno, pero es básicamente esto. En la revista Time, ya en 2019, se colocaba un año límite del 2045, que cada vez lo vamos acortando más para este año de la singularidad. Entonces, lo que vemos es que en la biología, lo que les quiero hablar es, la biología siempre ha sido una inspiración para la ciencia, desde los sistemas de reflexión de la luz en las alas de la mariposa para el diseño y la inspiración final en las pantallas de alta resolución a color, son basadas en eso. Y cómo las redes biológicas y las redes informáticas, ya para nosotros que trabajamos en este campo, se volvieron también no solamente una inspiración, sino algo que es cotidiano. Esto es un trabajo nuestro presentado en varias revistas sobre redes neuronales en reposo. Esto lo hicimos nosotros en resonancia magnética, y las redes con las mismas redes que trabajamos nosotros para el entrenamiento de estas máquinas. Esto es el grupo de trabajo nuestro para hacer la creación de redes, y en este caso pues con sistemas de resonancia magnética, pero también utilizando los sistemas de computación, que ya más adelante vamos a hablar. Entonces, esa semejanza entre los modelos biológicos e informáticos nos impone a nosotros como médicos un compromiso de entender cada vez más la fisiología, que en muchos lugares y todavía sigue siendo en algunas partes desconocido, y entender ese papel del médico en trabajar, en integrarse a los grupos transdisciplinarios para conseguir pues, los resultados que ya más adelante vamos a mirar. Entonces, la neurona biológica siempre ha sido una inspiración, y la pregunta siempre fue, bueno, ¿cómo se transmite la información? Y aquí llega nuestro sabio Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina en 1906, que fue el primero que comenzó a integrar este conocimiento de la neurona y mirarlo como una red de información. Y la fisiología que nos han enseñado siempre nosotros en el pregrado, y los que seguimos estudiando algo de fisiología, y se basa en esto, en el potencial de membrana. Y dos cosas que se parecen de la neurona informática y la biológica es que para uno transmitir la información no se puede tener equilibrio químico. O sea, el equilibrio químico no es bueno para la transmisión de la imagen, de las señales en las neuronas. Y eso se logra, ese desequilibrio que es intencional, se logra a través de la bomba sodio-potasio ATPasa, que genera
un ambiente negativo dentro de la neurona gracias a la salida masiva específicamente del sodio. Ese desequilibrio que hace que dentro de la neurona esté más negativo que fuera es la que permite esto, que son los potenciales diferenciales, que en el caso del reposo, como decimos, no es el estado ideal, es de menos 70 milivoltios, pero al final lo que vamos a tener son dos conceptos básicos. Uno que es la despolarización, y es básico para entender la transmisión de esa señal, y es lograr a través de la despolarización un ambiente equilibrado dentro y fuera de la neurona. Y el otro término es la hiperpolarización, que no es más que la entrada de cationes, en este caso el cloro, para tener un ambiente negativo mayor que impide la transmisión de la señal. Entonces, ¿cómo arrancamos con el potencial de acción? Y lo traigo básicamente para mostrarles cómo se parece a una neurona informática. Y es, en el extremo donde está la dendrita, hay sensores que son sensibles a ciertos elementos, en este caso un hidrogenión, y a través de sensar ese hidrogenión existe una entrada masiva de sodio que permite la despolarización. O sea, el primer concepto es que en la dendrita hay sensores, o sea, que se recibe una información, que en este caso son los hidrogeniones, los cuales nosotros sensamos. Pero la transmisión no es efectiva de esa despolarización, y necesitamos un tubo, y era la naturaleza bien lo hizo, y es envolver a ese nervio en mielina y generar unos nódulos de Rampier. ¿Por qué traigo el nódulo? Porque nosotros siempre nos enseñaron, por lo menos a mí me enseñaron, que ese estímulo era saltatorio a través de los nódulos de Rampier, pero realmente lo que pasa es que también existe un sensor de voltaje específico en ese nódulo que hace un sensor, digámoslo así, interno, que permite la repotenciación, o sea, la entrada adicional de sodio, que a la vez va a ampliar esa señal. O sea, este es el modo como la neurona continúa ampliando a través de la distancia esa información. Si no existieran esos sensores de voltaje, pues no podría hacerse esa transmisión, que en este caso es electroquímica. Entonces llega al extremo distal, donde igualmente existe en la dendrita, pues también sensores, pero sensores sensibles al calcio, ¿sí? Y estos sensores sensibles al calcio hacen que se liberen esos neurotransmisores y que finalmente esta conducción sea efectiva de neurona a neurona. Entonces, así es que se comunican las neuronas, pero hay una cosa adicional, y es que se comunican a través de neurotransmisores, que algunos son inhibitorios y otros excitatorios. Les digo todo esto porque se van a dar cuenta que es la base con la que se crearon los sistemas de la neurona informática. Entonces, así es que se propaga un potencial de acción, pero el otro componente es cómo frenamos nosotros el potencial de acción, y lo hacemos a través también de sensores, pero sensores de receptores que son inhibitorios. En el caso de los receptores GABA, cuando tenemos un sistema GABAérgico, hace que estos sensores se activen y que exista una entrada de cloro, que como ya vemos es la responsable de la hiperpolarización y hacer que definitivamente este impulso se frene. Entonces, una cosa es el concepto de aumentar el impulso y el otro es el frenar el impulso. Finalmente, esta modulación de la señal se hace, como les dije, de manera individual, pero hay una cosa interesante, y es la modulación por amplificación e inhibición en grupos de neuronas. Y es bien interesante esta tesis doctoral, que se las traigo porque habla de la dinámica de circuitos en las poblaciones neuronales como una verdadera red, ¿sí? Como un grupo. Y esta tesis es hecha por un físico, hablando de neurona biológica. Es bien interesante, o sea, y aquí es donde vemos la mezcla de la transdisciplinaridad. Entonces, en resumen,
En la transmisión existe el principio del todo o nada, es el estímulo suficiente para abrir los canales de sodio y la respuesta que les dije al final ampliada por la potenciación de una red neuronal como tal. La neurona informática igual tiene una información de entrada que es variable, donde hay un procesamiento a través de una matemática que, vamos a ver, es una regresión lineal, pero esta neurona así no funciona porque está equilibrada. Entonces lo que nosotros vamos a buscar es un desequilibrio a través de una suma ponderada, así como lo hacemos en la neurona biológica. Entonces, cada información de entrada a la neurona va a tener un peso que nosotros lo vamos a manipular. Ustedes se van a dar cuenta que la neurona informática es ampliamente manipulada por estos componentes del peso que le coloquemos a este informe y una cosa adicional que se manipula es la respuesta que queremos obtener en una red, en este caso una red por entrenamiento supervisado, y esta sumatoria tiene un subgrupo o una información adicional que se llama el W0. ¿Por qué se nos trae? Porque este W0 es lo que nosotros denominamos el bias o el sesgo. ¿Para qué sirve el sesgo? Para modificar esta línea, que no es más que una regresión lineal, es una fórmula matemática muy básica de regresión lineal, pero ese bias o sesgo nos permite que este ángulo o esa línea suba en el eje X o Y. Y ya más adelante van a entender el por qué nosotros manipulamos esa dirección de la línea en ese plano ortogonal. Entonces, veríamos que nosotros manipulamos la información a través del sesgo y a través del peso estadístico que leemos. Esa es la información y más o menos cómo funciona la neurona. Esto es una representación muy simple de lo que es una neurona informática. Entonces, en resumen, tiene una entrada, un procesamiento con una regresión lineal que es manipulada a través del peso y del sesgo para tener una información que es predecible, o sea, es ya dicha por un humano. Entonces nosotros vamos a buscar un valor continuo. ¿Para qué? Para el otro componente interesante que tiene la neurona informática, que siempre va a tener un componente binario, o es 1 o 0, que es como se hablan los ordenadores realmente. Entonces, semejante a la neurona, nosotros establecemos un umbral de disparo, que como vieron en la neurona biológica es de los 60 milivoltios. Llegar a ese umbral, aquí básicamente es un umbral puesto por el humano, ¿sí? Para saber si se va a un 0 o a un 1. Y esa es la fórmula matemática que uno utiliza en la neurona. Así, en teoría, esta neurona es capaz de clasificar, una sola neurona es capaz de clasificar ceros y unos. Y aquí es donde entran las puertas lógicas. Les cuento esto porque es que a veces en los artículos le hablamos de las puertas lógicas y uno no entiende qué es eso, y no es más que esto, un sistema de clasificación de ceros y uno a través del juego de la inclinación, que como les hablaba de esa regresión lineal. Entonces así podemos, una puerta AND o una puerta OR nos permite la clasificación a través de la manipulación del peso y del sesgo. Pero ¿qué pasa cuando hay una puerta SOR, donde hay una distribución aleatoria y mal definida de los ceros y unos, o sea, una distribución bastante caótica, llamémoslo así? Nos toca esto. Es imposible clasificar estos ceros y unos a través de una sola neurona. Hasta 1986 se dieron cuenta que la solución a este problema de las puertas SOR era poner otra neurona. ¿Ya? Entonces, así fue que creamos las redes neuronales. Entonces, no es más que esto, una red neuronal no es más que una capa de entrada, unas capas ocultas que tienen los mismos modelos de regresión lineal y una capa de salida que los modelos que son entrenados supervisados, pues uno sabe cuál es la información o qué espera la capa de salida, pero en las redes nuevas pues ni siquiera hay un entrenamiento supervisado, sino que la misma neurona juega con esa fórmula matemática interna para tener una respuesta que ella misma
va a predecir. Entonces, esto nos permite el otro componente de la neurona informática, que es conocimiento jerarquizado, que también lo tiene la neurona biológica. Entonces, un ejemplo básico que traje en la literatura es cuando yo quiero tener un resultado, o sea, ganar, pasar un examen, yo puedo el fin de semana hacer dos cosas, o ponerme a jugar, a comer nachos, o a estudiar realmente. Entonces, el peso que yo le vaya a dar en tiempo a todos estos procesos que estoy haciendo, cada neurona los va a manipular de acuerdo, la neurona no, el humano es realmente quien manipula esta información para darnos un peso absoluto para tener una respuesta definitiva. Entonces, esto es lo que se llama el aprendizaje profundo. O sea, cuando uno entiende que no es más que esto, o sea, es básicamente una red que a medida que el problema sea más complejo, pues va a utilizar más capas de neuronas. Pero la neurona tal como se las mostré así, tampoco funciona. Y aquí es donde hasta 1986 tuvimos el problema del segundo invierno, porque esa red con una matemática tan básica se resumía en una sola neurona y así no aprendía. Entonces se buscó esta solución. En 1986, hasta 1986, la neurona se llamaba perceptrón. Ahora no encontré nombre, pero básicamente en el 86 se tiene la solución a este problema que era computacional y era a través de la manipulación no lineal, a través de unas fórmulas geométricas de geometría probabilística para mirar funciones de activación. Entonces, aquí, y esto sí es la neurona como es actual, y cada neurona va a tener una fórmula de geometría propia manipulada para tener esto, que es el gran desequilibrio que permite que las neuronas informáticas aprendan. Entonces, vamos a mirar esto ya en resumen. La función de activación, peso, más el sesgo, que también lo tiene, y esta es la computación efectiva. Si nosotros vamos a modelos de activación escalonados, estos modelos no aprenden, que los que les presenté al comienzo. Los que aprenden son estos, son los modelos sigmoides, o sea, la geometría entre más compleja, más se aproxima a lo que nosotros queremos en problemas de solución, como su nombre lo dice, más complejos. Entonces, estas funciones sigmoides o las funciones TAN son las que permiten esa modulación en la clasificación de los sellos iónicos. Y les traje este ejemplo para que lo entiendan mejor. Si yo quiero clasificar células en patología, que sospecho que son cancerosas, las llevo a un sistema, miren, un sistema igual de información por valores absolutos, pero mire la complejidad de este sistema. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Cada vez, a cada capa de neuronas le coloco un sistema o una fórmula geométrica más compleja, cada vez más compleja, para tener este resultado. O sea, una geometría compleja a través de las redes neuronales que me permitan la clasificación de estos números que son representación de células, en este caso, para tener este resultado final de clasificación. Así es más o menos como funcionan de manera muy gruesa la neurona informática y cómo se parece a la neurona biológica. Y básicamente les quería decir esto para que entiendan la base de donde arranca todo este sistema de las redes neuronales. Doctor Germán. Listo, doctor Marín, la verdad muy interesante esta comparación, ¿no? Y también nos da un poco esa retrospectiva de cómo el ser humano siempre ha intentado de alguna manera replicar la naturaleza, ¿no? Yendo desde, por ejemplo, la creación del avión, ¿no? Tratando de generar esa similitud con los pájaros, o llegando a este punto de poder replicar la inteligencia, ¿no? Que uno pensaría que no se podía, ¿no? Pero justamente esa similitud del proceso de la neurona informática es muy parecido, como lo explicó, a la neurona biológica, ¿no? Entonces, igual, muy interesante este tema. Ya uno se pone a pensar, ¿será que todo puede ser replicable? ¿No?
y eso mismo va. ¿Será que, como en algunos casos dice Elon Musk, hay una probabilidad que vivimos en una simulación? ¿No? Entonces, bueno, parte ahí de la charla y de la discusión. Entonces, bueno, ahorita vamos a seguir con un espacio con el doctor Germán Arango, en el cual él nos va a poder explicar un poco más a fondo de la inteligencia artificial y también de cómo se está aplicando hoy en día en la radiología. Entonces, bueno, Germán, lo dejamos. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Doctor Marín, primero que todo, muchas gracias por su charla, muy interesante. Y definitivamente la naturaleza es el sustrato principal para la tecnología. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Un segundo. Listo, ya la vemos. Un segundito. En modo presentación. Ahí están viendo mi pantalla. ¿Confirman? Germán, ahí ya vemos su pantalla. Perfecto. Entonces, pues gracias a todos por el tiempo. Esta es una hora difícil donde ya el cansancio restringe un poquito la comprensión y el aprendizaje. Y este es un tema que puede ser un poco denso en algunos momentos. Vamos a tratar de hacerlo lo más ágil posible y eficiente para todos ustedes. El primer punto pues, es declarar mis conflictos de interés. Yo soy el CEO de IMEX HS y de RIMAP, que son empresas pues, de servicios radiológicos y de desarrollo de tecnología en radiología, que obviamente tiene que ver con los temas que estamos presentando. Entonces, yo pues arranco mi presentación con el típico abordaje que hoy tiene la discusión respecto a la inteligencia artificial en radiología, en donde pues se ha planteado más como una oposición y un conflicto, donde hay quienes se paran de un bando y otros que se paran del otro lado, aspirando que haya un ganador y un vencedor. Hay unas menciones muy llamativas a lo largo de la historia, como esta, donde que fue citada por un radiólogo de Stanford, donde alguien dice que no hay ninguna función de la radiología que no pueda ser hecha por un computador. Entonces, pues, muchos podemos pensar que se trata de Elon Musk, quien dice esto, Jeffrey Hinton, quien es un científico de datos que ya ha dicho en varias ocasiones que no deberíamos entrenar más los radiólogos, que ya no debería haber más formación de radiólogos porque la radiología se va a acabar, o el doctor Ludwig, eh, quien es un líder de opinión de Stanford en inteligencia artificial y es radiólogo. Pues lo más llamativo es que esta anotación fue hecha en 1955 por el doctor Ludwig, quien era un radiólogo que estaba trabajando con algoritmos para diagnosticar condiciones anormales en radiografías de tórax. Y él reclamaba que ya su algoritmo era capaz de identificar anormalidades, un algoritmo computacional era capaz de identificar anormalidades en radiografías de tórax. Poco después, un neuropsicólogo, el doctor Rosenblatt, sacando provecho del entendimiento de la biología, como el doctor Marín ya lo explicó, empezó a crear las primeras redes neuronales computacionales basado en la arquitectura de las redes neuronales cerebrales. Y ya llegó a un punto en el que él dijo pues, que era capaz de crear un sistema computacional que fuera capaz de pensar, de tener como noción del estado en el que estaba y de crear conceptos. Esto, pues obviamente, poco tiempo después falló, a pesar de que él logró el diseño de las redes neuronales computacionales emulando las redes neuronales cerebrales. Y pues aquí pueden ver una de las razones por las que falló. Esto era una unidad de procesamiento, un computador de IBM de los años 50 que tenía una capacidad de 5 megas. Hoy en día el celular de cualquiera de ustedes tiene
100, 200, 400, 500 gigas. Así que, pues obviamente la capacidad computacional, como ya lo dijo el doctor Marín, era la gran barrera y la gran causa del fracaso de todos estos proyectos e iniciativas que estaban definitivamente bien planteadas y lo podemos confirmar ahorita en retrospectiva. Poco tiempo después empezamos a aplicar con mejores recursos computacionales, redes neuronales, para el aprendizaje en imágenes en particular. Y llegamos a un punto en el que pues, rápidamente fuimos capaces de diferenciar pues, un perico de un guacamole o un chihuahua de un muffin de blueberry. Y entonces aparece rápidamente, poco tiempo después, pues el interrogante de si eso es aplicable a las imágenes médicas. Entonces el primer punto es el por qué. ¿Por qué aplicar deep learning o aprendizaje profundo y redes neuronales para radiología? Y hay unos argumentos que son fundamentales. Los errores diagnósticos todavía tienen un efecto de hasta el 10% en las muertes de los pacientes. Más de aproximadamente 20 millones de reportes radiológicos tienen un error significativo, clínicamente significativo. Pero la más importante de todas es que 2/3 de la población mundial carecen de adecuado acceso a servicios radiológicos especializados. Eso es más o menos 5 billones de personas. Entonces, definitivamente hay razones de peso para mejorar la práctica, optimizarla y aplicar tecnología. El simple tercer renglón de esta diapositiva creo que es razón suficiente para que cualquier gobierno tome decisiones al respecto, pero más allá para que la industria de la tecnología tenga conciencia de que debe involucrarse y la industria médica que involucre tecnología para poder generar mejores resultados. Entonces, apenas empieza a suceder todo esto, en donde la inteligencia artificial empieza a abordar varios estudios clínicos para el rendimiento radiológico, para las pruebas diagnósticas radiológicas, pues empieza a haber ansiedad en todo el mundo y sobre todo en el mundo de los radiólogos y empiezan a haber anuncios apocalípticos como pues, de revistas como The Economist o The New England Journal of Medicine diciendo pues que realmente los radiólogos no se van a necesitar y que se van a acabar y que la inteligencia artificial va a acabar con la práctica radiológica. Pero más grave que eso es cuando Kim Kardashian dice que los radiólogos se van a terminar. Entonces, esto ya supera todos los límites y es el punto en el que la tía de uno llega y le pregunta, le dice, oye, ¿sí sabes que los radiólogos se van a acabar por la inteligencia artificial? Entonces, el pánico y la ansiedad que se crea alrededor de eso en los últimos años pues ha generado esa rivalidad que planteé al comienzo, en la que no comparto en absoluto. Yo creo que la inteligencia artificial lo que va a crear es no una enemistad entre la tecnología y la práctica médica, sino que va a crear radiólogos aumentados, con mayores capacidades, mucho más potentes, más productivos, más precisos, con mayor capacidad de trabajo. Y aquí pues les tengo varios argumentos para justificar eso. Voy a hablarles un poquito del contexto. Entonces, pues hay que comenzar con una breve introducción. El campo de la radiología desempeña un papel crucial en el diagnóstico y monitoreo de las enfermedades, esto sobre todo para los no médicos, no radiólogos en el auditorio. Sin embargo, los radiólogos se enfrentan desafíos significativos como el aumento de la carga de trabajo, restricciones en el tiempo y la necesidad de diagnósticos mucho más precisos y oportunos. Ahí es donde entra en juego la inteligencia artificial, que tiene el potencial de mejorar la precisión y la eficiencia de la radiología al aprovechar algoritmos avanzados y técnicas de aprendizaje automático. Los desafíos actuales en la radiología pues vienen de que pues, antes de profundizar en el papel de la inteligencia artificial en radiología es importante ser consciente de que hay una creciente carga de trabajo. Hay reportes donde dicen que los volúmenes radiológicos en los países desarrollados han llegado a crecer el 30% año a año. Y esto es porque hay más aplicaciones clínicas, porque hay más tecnología y más desarrollo tecnológico alrededor de la aplicación clínica radiológica. Y en paralelo, pues hay unas restricciones de tiempo, porque hay un acortamiento o un déficit global de radiólogos,
lo cual genera pues estrés, fatiga, el famoso burnout, que es muy común en la comunidad radiológica, y esto termina afectando la precisión diagnóstica. Y eso, en últimas, pues termina afectando la calidad de la prestación de los servicios a los pacientes y la vida de los pacientes y la salud de los pacientes. Hay cada vez más demanda por diagnósticos más precisos, más detallados, más oportunos, y cada vez más las guías clínicas médicas dependen de procedimientos radiológicos, diagnósticos o terapéuticos, lo cual genera aún más presión en el flujo de trabajo radiológico. Habiendo pocos radiólogos y más demanda, y cada vez más las decisiones dependen de la radiología, pues la situación se va haciendo más crítica. Casos como muchos que ustedes podrán conocer de manera personal, a quienes les dio apendicitis hace 20 años, pues la apendicitis se diagnosticaba con palpación y con exámenes de laboratorio. Rara vez era llevado a un estudio imagenológico. Hoy en día muchas de las apendicitis o la mayoría pasan por ecografía, sino por TAC. Eso hace que en todo el flujo de diagnóstico y de tratamiento de los pacientes haya un punto donde la radiología está presente o múltiples puntos. Eso, en un ambiente deficitario en términos de servicios, pues crea obviamente una situación de mucho estrés y de mucha tensión. Termina generando pues más riesgos y efectos médico-legales y en la salud de los pacientes. El papel de la inteligencia artificial en radiología se refiere fundamentalmente a la aplicación de algoritmos avanzados y técnicas de aprendizaje automático para analizar imágenes médicas, automatización en la interpretación de imágenes y soporte para la toma de decisiones. La inteligencia artificial ofrece pues muchas ventajas, mayor precisión, mayor eficiencia en el flujo de trabajo, un tiempo de respuesta reducido, y al aprovechar el poder de la inteligencia artificial, los radiólogos pueden alcanzar pues, nuevos niveles en su práctica y brindar una mejor atención y preocuparse por cosas que antes no nos preocupábamos, por ejemplo, tener mayor interacción con los demás clínicos, mayor discusión multidisciplinaria, entrar en más prácticas terapéuticas, ir más profundo en el detalle diagnóstico y en la precisión diagnóstica. Por eso es que yo al comienzo de esta sección decía que la inteligencia artificial nos puede convertir en radiólogos aumentados, porque realmente si la utilizamos bien nos tiene que dar fortalezas y capacidades adicionales con las que hoy en día no contamos. Un breve resumen de las técnicas claves aplicables a la radiología, técnicas de inteligencia artificial aplicables a la radiología. Los algoritmos de aprendizaje automático, de Machine Learning y de aprendizaje profundo, Deep Learning, permiten que la computadora aprenda patrones y haga predicciones a partir de grandes conjuntos de datos. Por ejemplo, los algoritmos basados en Deep Learning han mostrado un éxito notable en la detección y clasificación de cáncer de mama en imágenes de mamografía con alta sensibilidad y especificidad. El procesamiento del lenguaje natural NLP permite que las máquinas entiendan y extraigan información de informes médicos y de literatura. Las técnicas de análisis de lenguaje natural se han utilizado para extraer automáticamente información clínica clave de informes radiológicos, lo que permite realizar análisis, investigación retrospectiva, pero también permite crear banderas de riesgo. Un sistema que es capaz de identificar una palabra que implica un cuidado urgente o crítico puede generar avisos automáticos para activar tratamientos urgentes. Computer Vision o la visión por computadora permite el análisis e interpretación de imágenes médicas, como la identificación de nódulos pulmonares en radiografías, caracterización de lesiones hepáticas, el aprendizaje por refuerzo. Capacita a los sistemas de inteligencia artificial para aprender y tomar decisiones a través de ensayo y error, lo que tiene aplicación potencial en la planificación y optimización del tratamiento y diagnóstico de los pacientes. Las aplicaciones de la inteligencia artificial en radiología pues son, en mi forma de ver, emocionantes. La inteligencia artificial permite el análisis automático de imágenes, incluyendo tareas como la detección y la clasificación de anomalías, la localización y caracterización de tumores, la detección temprana de enfermedades.
Por ejemplo, los algoritmos de inteligencia artificial han demostrado un rendimiento notable en la detección y clasificación de nódulos pulmonares, ayudando en el diagnóstico temprano de cáncer de pulmón. También juega un papel vital en la segmentación y cuantificación de las imágenes, proporcionando información detallada sobre la anatomía, las regiones de interés específicas. Por ejemplo, hay algoritmos que hacen segmentación de imágenes de manera automática basada en inteligencia artificial para delinear tumores cerebrales o para segmentar el árbol vascular del pulmón, eh, haciendo que el trabajo del radiólogo sea más rápido, más eficiente y más preciso. Los sistemas de soporte en la toma de decisiones impulsados por inteligencia artificial ayudan a los radiólogos a generar listas de diagnósticos diferenciales, haciendo diagnósticos más precisos y más completos. Por ejemplo, hay algoritmos de inteligencia artificial para ayudar a detectar y caracterizar lesiones mamarias, proporcionando una capa adicional de soporte al diagnóstico. La inteligencia artificial en los últimos años ha cobrado muchísimo interés en muchas industrias, pero voy a hablar en particular en la de radiología. La Sociedad Americana de Radiología, RSNA, ha tenido tradicionalmente dos revistas, Radiology y Radiographics, con la que la mayoría de los radiólogos nos formamos y nos educamos. Y recientemente lanzaron una revista específica de inteligencia artificial que se llama Radiology Artificial Intelligence. Este simple hecho es la demostración de la relevancia que este tema representa en la práctica de hoy en día de los radiólogos. Y esto se debe también al gran volumen desbordante de producción académica en temas de inteligencia artificial que ya rebosaba los contenidos de las dos revistas originales, obligando a la RSNA a crear un vehículo diferente. Y este volumen en particular, pues es muy aplicable al objetivo de esta charla, que es mostrar qué es lo que hay realmente en la vida real de inteligencia artificial, qué va a haber y cuál es la aplicación práctica. Entonces, partamos con otro poquito de contexto, y es que el flujo de trabajo, la inteligencia artificial puede afectar diferentes segmentos de nuestra práctica. Una es en el flujo de trabajo. Para comprender mejor cómo se integra la inteligencia artificial en el flujo de trabajo de radiología, es bueno entender su integración en diferentes etapas. Puede ser en el procesamiento, captura y estandarización de los datos. Ahí la inteligencia artificial puede ayudar a optimizar las técnicas de adquisición, reconstrucción de imágenes para tener las imágenes con la mayor calidad posible y listas para el reporte. Por ejemplo, hay algoritmos desarrollados para reducir el ruido en las imágenes de resonancia magnética o de tomografía, de resonancia magnética de baja resolución y de tomografía de baja dosis, mejorando la calidad de la imagen. También puede intervenir en el procesamiento y en la estandarización de los datos, que es seguido por el análisis y la interpretación automática de las imágenes, aprovechando las técnicas de computer vision para detectar y clasificar anomalías. La salida del análisis de la inteligencia artificial se presenta luego a los radiólogos, su producto, para su revisión y validación, asegurando que haya siempre una validación ética por un humano y una colaboración entre el sistema y los humanos, que es una de las implicaciones éticas que por ahora son una gran barrera y que pues garantiza, digamos, temas de responsabilidad médica, es decir, que siempre haya un radiólogo revisando y verificando lo que la inteligencia artificial produce. Entonces, dentro de este concepto de la aplicabilidad de la inteligencia artificial en el flujo de trabajo de la radiología, les decía que podía intervenir en la adquisición. Este es un ejemplo, este paper de 2022 de esta revista Radiology Artificial Intelligence, que está llena de documentos relacionados con radiología e inteligencia artificial. Pues lo que hicieron fue tratar de optimizar el resultado de las imágenes adquiridas con baja resolución con inteligencia artificial. Entonces aquí a la izquierda hay una imagen adquirida con un protocolo habitual, con alta resolución. Aquí se ve el pico de intensidad de señal del septo pelúcido en particular, que es la división entre los ventrículos laterales.
Y aquí se ve una imagen adquirida con baja resolución. ¿Por qué baja resolución? Porque se demora la mitad o un tercio del tiempo y optimiza el uso de un resonador. Entonces, lo que buscaron fue cómo optimizar esa imagen después de adquirida con baja resolución para que se pareciera a la de alta resolución y permitiera el uso del equipo de resonancia magnética en más pacientes, volviendo a ese tema del déficit de servicios global. Y lo lograron con un 45% de reducción en los tiempos de adquisición y con una imagen similar. Otro ejemplo de cómo la inteligencia artificial se puede aplicar en el flujo de trabajo radiológico es en el preproceso o en el postproceso, el proceso previo al reporte o el proceso posterior a la adquisición de las imágenes. En este caso, lo que pretendían era que una red neuronal convolucional fuera capaz de medir las aortas en unas tomografías, angiotomografías de tórax, para pues evitar primero que el radiólogo perdiera tiempo leyéndolas y midiéndolas, porque eso representa en algunos casos hasta 10 minutos de trabajo o 12 minutos, que esto en un flujo de trabajo de cientos de estudios por día, pues es significativo. Y para que se eliminara la subjetividad, porque algunos la leían desde un punto, otros desde otro punto. Y lograron que un nivel de precisión del 80%. Entonces, estos son ejemplos de cómo la inteligencia artificial nos ayuda a los radiólogos. Este es otro muy interesante donde en el angiotac pulmonar para los no radiólogos es un estudio que se usa para el tromboembolismo pulmonar y que es muy demandante porque tiene miles de imágenes y hay que revisar los miles de imágenes para ver si en alguna de las imágenes hay algún trombo dentro de las arterias pulmonares. Entonces, esta preparación por un algoritmo de inteligencia artificial segmenta las imágenes, las arterias pulmonares y las segmenta con un rendimiento similar al que podría segmentar un humano delineando sus límites y y llegó a tener una sensibilidad del 100% y una especificidad del 99.5%, aumentando obviamente la productividad y la precisión diagnóstica en los casos de tromboembolismo pulmonar. Entonces, la inteligencia artificial tiene un enorme potencial en la radiología, en la imagenología diagnóstica en general. Permite la detección y clasificación de anomalías, facilitando el diagnóstico y la intervención temprana. Por ejemplo, los algoritmos de inteligencia artificial han mostrado alta precisión en la detección de embolia pulmonar, como les mostré, permitiendo una intervención oportuna y en una situación que puede comprometer la vida de los pacientes. La inteligencia artificial también ayuda en la localización y caracterización de tumores, asistiendo en la planificación y monitoreo del tratamiento. Los algoritmos de inteligencia artificial también han mostrado resultados muy prometedores en la segmentación y caracterización de lesiones hepáticas en resonancia magnética. Además de las capacidades de análisis predictivo de la inteligencia artificial que ofrecen pues, una información muy valiosa sobre la progresión de las enfermedades, pronóstico, permitiendo planes de tratamiento incluso personalizados y entrando en este campo que ya pues, tiene mucha inercia, que es el de la medicina de precisión. Entonces, otro ejemplo, otro paper de Artificial Intelligence en Radiology que muestra cómo puede optimizarse el déficit de radiólogos en ciertos horarios, en ciertas zonas, en ciertos países, para el tratamiento de condiciones urgentes y graves. En este caso, lo que querían era que el algoritmo de inteligencia artificial fuera capaz de detectar hemorragia intracraneana y lo lograron con una precisión del 93% y el 87% de sensibilidad y 97% de valor predictivo negativo. Arriba están los casos en los que la inteligencia artificial detectó la hemorragia subaracnoidea y abajo en los que falló, que realmente pues, son muy sutiles, como este que tiene pues, es una hemorragia intraparenquimatosa o como esta pequeña línea de hemorragia subaracnoidea frontal izquierda o esta que terminó siendo interhemisférica, confirmada después por punción lumbar. Realmente el nivel de error es en situaciones críticas, pero esto representa una ayuda en muchos escenarios en ausencia de radiólogos. Por ejemplo, en un servicio de urgencias donde el radiólogo no esté disponible las 24 horas y tengan que tomar una decisión sobre si el paciente tiene hemorragia subaracnoidea o hemorragia intracraneana,
es de altísimo valor esta aproximación porque definitivamente rinde mucho más que el abordaje que pueda hacer otro especialista o un médico general. Otro caso muy interesante es para clasificar entidades, para clasificar enfermedades, para clasificar patrones. En este caso, en la mamografía es muy importante la clasificación de la densidad del seno. Y en este algoritmo lograron un nivel de coincidencia del 90% con radiólogos de seno expertos respecto a la clasificación de la densidad del seno, que a veces son tareas que pues consumen tiempo y que podrían estar prehechas por el sistema de inteligencia artificial. Pues que es de mi campo, que me gusta muchísimo, me parece un tema muy interesante y es pues, la aplicación de un algoritmo de inteligencia artificial multifactorial. Ellos tomaron datos clínicos, datos de intensidad de señal de la resonancia magnética, volumetría y segmentación anatómica. Sumaron todos esos datos y empezaron a alimentar un sistema de deep learning y lograron que el resultado fuera que el sistema era capaz de detectar 19 entidades neurológicas, entre las que hay unas frecuentes, pero otras muy raras. Fue capaz de diagnosticar entidades como el CADASIL o como la adrenoleucodistrofia, que son raras en nuestra práctica, y lo hizo con un nivel de precisión igual al de un neuroradiólogo académico. Mejor que el de un residente de radiología, mejor que el de un radiólogo general y mejor que el de un fellow de neuroradiología. Lo que quiere decir que pues, ya la precisión y el rendimiento de estos sistemas es muy bueno. Si esto nos apoya en nuestra práctica diaria, pues va. Entonces, todos estos eran papers académicos de cosas que no han llegado al mercado, pero que ya están en proceso de validación, pero que no son productos, son estudios clínicos que han tenido unos resultados bastante valiosos. Pero ahora vamos a ver qué hay en el mundo real. Hay muchas historias de éxito, por ejemplo, pues se destaca el impacto positivo de la inteligencia artificial que ha logrado Google Health con un rendimiento comparable de los radiólogos en detección de cáncer de mama. Otro ejemplo es el uso de algoritmos de inteligencia artificial en la clasificación del cáncer de pulmón, donde los modelos de aprendizaje profundo han mostrado resultados muy prometedores en la detección precisa y diagnóstico y clasificación de nódulos pulmonares y predicción de su malignidad. Eso fue publicado en Nature en 2019. También hay reportes para mejorar, que han demostrado que mejora el diagnóstico y el triage de los accidentes cerebrovasculares para toma de decisiones rápidas en la ventana de trombolisis. Eso fue publicado en Lancet en 2018. Y pues hay muchos más ejemplos de esto en la vida real, pero me voy a ir a una demostración más evidente. Este es el marketplace de una empresa que se llama DeepSea, que se dedica a ofrecer algoritmos de inteligencia artificial. Y entonces hay algoritmos para la medición del carpograma, de la densidad ósea, que tanto tiempo le quita a los radiólogos pediatras, para detección de fracturas, para detección de anormalidades cerebrales en TAC, para diagnóstico de áreas anormales en el seno, para segmentación pulmonar, para evaluación de la columna vertebral, para detección de sangrado intracraneal, para oclusión vascular, para fracturas, para diagnósticos de radiografías de tórax. Y todos estos son productos y que hay muchos de esos tienen aprobación del CE y el FDA, como ustedes pueden ver marcados, por ejemplo, para la creación del score de aspects, o el aspects, perdón por la redundancia, en tomografía, o para la volumetría pulmonar de áreas de enfisema o de neumonía por COVID, o para segmentación de tumores cerebrales. O sea, las aplicaciones prácticas hoy en día, ya con aprobaciones del FDA y de la marca de la Comunidad Europea, son muchísimas, lo que quiere decir que esto es una realidad. Lo que no ha sucedido es que esté altamente disponible en nuestra práctica, pero como pueden ver, hay para mediciones de longitud de extremidades, para diagnóstico de enfermedad discal en la columna vertebral, para postprocesamiento
de perfusión en resonancia o postprocesamiento automático de resonancia cardíaca o de multiparamétrica de próstata. Todas estas son tareas que, primero, consumen muchísimo tiempo por parte del equipo y en particular de los radiólogos. Y segundo, aumentan la precisión diagnóstica y la rapidez de respuesta. Entonces, en la vida real ya existen algoritmos muy útiles y están disponibles. No hay difusión, están empezando a aparecer, pero pues el hecho de que ya hayan pasado por los procesos de aprobación del FDA y del CE quiere decir que están a la vuelta de la esquina. Respecto a los beneficios de la inteligencia artificial en la radiología, pues ya vemos que en primer lugar mejora la precisión diagnóstica al aprovechar la capacidad de los sistemas computacionales para analizar volúmenes grandes de datos y detectar anomalías sutiles que pueden ser pasadas por alto por los observadores humanos. También se puede lograr un rendimiento comparable o incluso superior en algunos casos, como lo vimos, al de los radiólogos en tareas como la interpretación de algunos estudios, mamografía, validación de nódulos pulmonares, tumores cerebrales, entidades cerebrales. Eso fue, pues hay un artículo muy interesante publicado en Nature en 2020 al respecto. También la inteligencia artificial mejora el flujo de trabajo, con lo que hemos visto al automatizar las tareas repetitivas y permitir que los radiólogos se centren en los casos más complejos y no consuman tiempo postprocesando o midiendo, sino más bien consuman tiempo en el esfuerzo mental diagnóstico, en la interacción con los clínicos y en mejorar el resultado de su reporte. También para gastarle tiempo a los casos más complejos que a veces tienen que ser reportados pues con restricciones de tiempo. Si aliviamos tiempo de la práctica rutinaria, pues le podemos dedicar mucho tiempo a los casos complejos. Los algoritmos de inteligencia artificial también pueden procesar y clasificar imágenes, priorizar casos urgentes, como vimos, optimizando la carga de trabajo para los radiólogos para que la productividad sea mayor y para que realmente lean de primero lo más grave y lo más urgente. En una lista de trabajo de 100 estudios, a veces en el estudio número 95 aparece el paciente que tiene una ventana de tratamiento de 30 minutos. Entonces, la inteligencia artificial puede reordenar y priorizar estudios para que esto no suceda. En tercer lugar, la inteligencia artificial pues, reduce el tiempo de respuesta. Asegura diagnósticos más rápidos e intervenciones más oportunas. Al automatizar el análisis de imágenes y proporcionar hallazgos preliminares, los sistemas de inteligencia artificial permiten a los radiólogos ofrecer informes y recomendaciones de manera mucho más oportuna. Finalmente, pues los planes de tratamiento pueden personalizarse y se pueden aprovechar las perspectivas basadas en los datos y análisis predictivo para generar expectativas pronósticas y de tratamiento. Eso pues, puede hacer que la medicina de precisión y personalizada sea más eficiente. Un punto adicional es pues, la analítica de los datos, que no es trivial. Más allá de la imagenología diagnóstica, la inteligencia artificial tiene aplicaciones transformadoras en la analítica de las imágenes médicas, contribuyendo a la gestión de la salud de la población mediante análisis de grandes conjuntos de datos e identificación de tendencias, patrones para decisiones de salud pública. Los algoritmos de inteligencia artificial se han utilizado para analizar imágenes de mamografía de toda una población e identificar, por ejemplo, factores de riesgo de cáncer de mama en un fenotipo y en un genotipo particular y así optimizar el consumo de recursos públicos, por ejemplo, de un estado. La modelización predictiva y el análisis de los resultados de la inteligencia artificial también ayudan en la planificación del tratamiento y la evaluación de respuestas. Hay algoritmos que se han desarrollado para predecir la probabilidad de respuesta a quimioterapia en pacientes con glioblastoma, ayudando en la toma de decisiones de tratamiento. Y pues además, y no menor, en la contribución en la investigación y en los ensayos clínicos, donde la inteligencia artificial pues abre nuevas vías para la investigación y el desarrollo, agilizando la innovación al ser capaz de analizar grandes volúmenes de datos. Los desafíos y las consideraciones especiales de la integración de la inteligencia artificial en nuestra práctica. Aunque el potencial de la inteligencia artificial en la radiología es inmenso, es importante abordar pues, estos desafíos
y consideraciones de integración. La privacidad y la seguridad de los datos es el primero de ellos. Los datos se deben gestionar de manera cuidadosa para proteger la información del paciente, cumpliendo con todas las leyes y regulaciones locales de cada país, con el Data Residency Law, por ejemplo. Muchos de estos sistemas funcionan en la nube, en nubes remotas a las geografías donde se están obteniendo los estudios. La salida de datos médicos del territorio de algunos países es una violación de la ley. Entonces, todas esas consideraciones pues deben empezar a aplicarse y eso va a ser un elemento de restricción porque va a reducir su implementación o a lentificar su implementación. Los departamentos de radiología deben cumplir pues, con todas las regulaciones, con las directrices del FDA, del HIPAA, de la Comunidad Europea, al implementar soluciones de inteligencia artificial. Y el primer punto es verificar que tengan esas aprobaciones. Y las de cada entidad regulatoria de cada país. Hay implicaciones éticas críticas y legales en torno al uso de la inteligencia artificial, como la responsabilidad y la rendición de cuentas. El hecho de que tengamos herramientas de inteligencia artificial apoyando nuestra práctica no quiere decir que le podamos echar la culpa a la inteligencia artificial. El sistema se equivoca, seguimos siendo los radiólogos los responsables. Entonces, pues hay un nivel de responsabilidad alto porque además esto produce más datos y produce más información que tenemos que analizar y no la podemos tomar por defecto como verdad. Así que es importante mantener las alertas, las defensas elevadas y esperar a que la inteligencia artificial tenga otra consideración ética, pero por ahora la que tenemos es que nosotros los radiólogos somos los que debemos responder y validar los resultados, por los resultados y validarlos. El otro punto es que se debe generar un ambiente colaborativo, no como lo planteé al comienzo de unos contra otros, entre quienes desarrollan la inteligencia artificial y los radiólogos debemos involucrarnos para que el resultado sea exitoso y para que proteja no solamente nuestra práctica, sino para que proteja la salud de los pacientes, porque pues, es nuestra misión. Y pues la idea es que esto siga creciendo y genere a los radiólogos grandes ganancias en capacidades y desempeño. El futuro. Entonces, pues miremos hacia el futuro. Las posibilidades de la inteligencia artificial en radiología son ilimitadas. Los avances en los algoritmos y modelos de inteligencia artificial continuarán mejorando las capacidades diagnósticas y de precisión. En la medida además que haya más capacidad computacional, pues esto va a tener una aceleración exponencial. La integración con otras tecnologías de atención médica como las historias clínicas electrónicas, las plataformas de telemedicina, va a seguir optimizando el flujo de trabajo de radiología y facilitando el intercambio de datos de manera eficiente. Las innovaciones pues muy emocionantes, recientes en realidad aumentada, en realidad virtual, tienen el potencial de revolucionar la educación y la capacitación en radiología, proporcionando experiencias inmersivas para los radiólogos para mejorar sus habilidades y conocimientos. Además, los sistemas de soporte clínico impulsados por inteligencia artificial permitirán planes de tratamiento más personalizados y precisos, mejorando los resultados del paciente. Finalmente, la investigación y los ensayos clínicos impulsados por inteligencia artificial acelerarán el descubrimiento y desarrollo de medicamentos y de tratamientos más efectivos para los pacientes. Entonces, pues el futuro de la inteligencia artificial está lleno de promesas y de innovaciones y de avances continuos. Y pues ahora recientemente aparece otro elemento que contribuye a la aceleración de esto y pues creo que muchos están al tanto. Y pues cuando ya estábamos digiriendo todo el tema de la inteligencia artificial, pues nos cae otra tecnología pues que hace parte de todo esto, pero que ha generado una gran aceleración del sector y es el ChatGPT de OpenAI. Pues ChatGPT tiene muchas aplicaciones en la práctica radiológica, pero primero que todo lo debemos tomar con responsabilidad. Este es un primer ejemplo que pues grabé yo de
desde mi perfil, en donde le pedí a ChatGPT que creara un reporte radiológico con una instrucción básica que pueden verla acá abajo. Inicialmente lo hice en inglés, que me hiciera un reporte profesional, radiológico, estructurado de un paciente con una resonancia magnética cerebral con un infarto de la arteria cerebral media izquierda. Y ya verán pues el rendimiento de esto y los resultados que genera. Con gran agilidad y con gran velocidad, pero con unas restricciones. Primero, la información que alimentó ChatGPT hasta la versión 3.5 tiene un límite en el año 2021. Entonces, todo lo previo a eso, pues, lo posterior a eso no ha sido alimentado, no ha sido recibido en la plataforma, lo cual, pues, obviamente genera una restricción en la actualización de la información. Pero miren cómo inmediatamente genera un reporte estructurado con los pasos habituales que nosotros seguimos para generar nuestros reportes radiológicos y sin gran información, dando hallazgos que corresponden al de un infarto cerebral agudo, como el de la restricción en la difusión de agua, como la hiperintensidad en el FLAIR, describe el territorio de manera precisa y hace hasta unas recomendaciones. Esto puede, de alguna manera, agilizar nuestra práctica. También es útil para, por ejemplo, traducir reportes si es que estamos haciendo un ejercicio de teleradiología con otros países, que eso es una puerta que cada día se abre más. Entonces le pedí, por favor, traducir esto al español y rápidamente lo hace con altísima precisión y pues el mismo reporte puede estar en cualquier idioma. ChatGPT 3, que es el que está más disponible de manera gratuita, pues se alimentó con 175 billones de datos. Pero ChatGPT 4 viene ya con 100 cuatrillones, lo que quiere decir que el rendimiento pues, va a ser exponencialmente mayor. Y hay que estar preparados para eso. No creer, no subestimar lo que está pasando y pensar como a veces concebimos que la inteligencia artificial es ahí un sistema torpe que todavía no alcanza a los humanos, sino que por el contrario ya está logrando unos niveles de rendimiento pues muy cercanos a los de los humanos y a veces superiores, como por ejemplo pues estos robots ya entrenados con inteligencia artificial de Boston Dynamics que pues hacen unas tareas similares a las de los humanos y con un rendimiento y una precisión increíble. La inteligencia artificial de manera analógica en radiología está llegando a estos niveles, eh, como este robot que ayuda a este trabajador a cumplir con su tarea, le alcanza la maleta, toma toma decisiones sobre la ruta que va a utilizar, alcanza la maleta y después pues, sale del trabajo. La inteligencia artificial ya está en un punto en el que puede participar en tareas segmentarias en la radiología y lograr resultados iguales a los de un humano y en algunos pocos casos ya superiores a los de los humanos expertos. Entonces, finalmente, pues la inteligencia artificial ya está aquí y de ahora en adelante su disponibilidad va a ser cada vez mayor y de una manera acelerada nos puede arrollar si no estamos atentos. En todas las subespecialidades radiológicas y en la radiología general ya hay herramientas que venimos usando sin darnos cuenta en los sistemas de adquisición de las grandes marcas de tomografía, de resonancia, incluso de rayos X, de ecografía. Y yo creo, y mi posición personal es, como lo dije hace un rato, que nos va a convertir en radiólogos aumentados si somos capaces de entenderla y de contribuir en su desarrollo. Muchas gracias a todos. Eso es todo. Hermano, muchísimas gracias por compartir esa investigación y ese conocimiento con todos nosotros. La verdad, muy interesante. Efectivamente, lo que yo saco de conclusión de lo expuesto es que tenemos que utilizar la inteligencia artificial como una herramienta, ¿no? Porque justamente si no utilizamos la inteligencia artificial como herramienta, probablemente los que no la están utilizando van a estar un poco más atrás, ¿no?
van a tener un poco más de atrás, por así decirlo. Es como cuando alguien está utilizando la computadora de IBM que nos estaba mostrando hoy en día a comparación con una Mac Pro, ¿no? Que puede llegarse a ver. Entonces, en esta sección, la verdad, nos pasamos un poco de tiempo. Vamos a dar 10 minutos para poder generar la discusión, poder debatir un poco de las distintas ideas que todos ustedes van a poder estar dejando acá en el chat. Vamos a tomar como unas 5 ideas para debatir y preguntas que ustedes tengan para nosotros. Entonces, porfa, déjenlas en el chat. Adicionalmente, mientras que se va a responder sus preguntas, se van a enviar 2 links. Un primer link que se les va a compartir es un link de poder conocer un poco la satisfacción de ustedes frente a este conversatorio que acabamos de tener. Siempre buscamos mejorar un poco más estos webinars, entonces apreciamos bastante este. Y un segundo link en el cual, aquí viene una pequeña cuña, IMEX, a través de una alianza con DeepSea, justamente empresa que nos estaba mencionando Germán, logramos obtener una alianza resultando en IMEX AI Powered by DeepSea, en el cual ustedes van a poder tener acceso a más de 40 algoritmos, algunos con certificaciones FDA y de Unión Europea. Igual, si quieren mayor información, va a ser ese segundo link que les vamos a compartir. Eso ya teniéndolo claro, sigamos entonces a las preguntas, por favor, déjenlas. La primera que nos dejan acá, que veo, es por parte de Mayra Raquel, y nos pregunta, ¿la inteligencia artificial puede ayudar mucho en el procesamiento de las imágenes, pero el ser humano siempre deberá intervenir con su criterio desde cómo posicionar al paciente para un resultado? ¿Cómo podría la inteligencia artificial hacer eso? No sé, Germán o Mari, si quieren abordar. Yo creo que se hace referencia, asumo, a la adquisición de las imágenes, por ejemplo, y al que iniciar un protocolo de adquisición eficiente. Realmente lo que está pasando es que los sistemas ya disponibles son capaces de tomar casi que el paciente en cualquier posición y optimizar el resultado, tomar imágenes de baja calidad y optimizarlas para que sean de buena calidad. Yo creo que en ese tipo de tareas la inteligencia artificial pues ya está cumpliendo un propósito, pero definitivamente pues hay un faltante grande que la inteligencia artificial no puede cubrir, y es la interacción con el paciente. La tarea de un tecnólogo al recibir un paciente, al generarle tranquilidad, al explicarle, al ubicarlo, pues es de un valor que todavía la inteligencia artificial no reemplaza, y pues son cosas que se deben proteger. Pero en referencia a lo técnico, prácticamente ya hay cosas, hay desarrollos que optimizan cualquier escenario técnico. Sí, ¿algo que quieran agregar? No, ya hay cámaras y muchos dispositivos ya que vienen con los nuevos equipos que casi dicen si el paciente está bien posicionado o no. Y bueno, como dice Germán, muy bien. Y primero felicitaciones, Germán, porque fue muy completa la charla. O sea, de hecho, muchas de las preguntas yo creo que se borraron por lo completo que estuvo la presentación. Y yo creo que lo más interesante de la inteligencia artificial es que uno la consume sin saberlo. Y eso pasa en los sistemas de adquisición, de la resonancia, los TAC, ya cada vez tienen como más procesos de automatización que pues, resultan para nosotros invisibles y los usamos sin saberlo. De acuerdo. Listo, sigamos entonces acá la segunda que nos están preguntando, y es de parte de Fabio Rabe. Nos pregunta, ¿los bioingenieros tendrán más énfasis en medicina o en biología o en ingeniería con el desarrollo de la tecnología, o será un equilibrio entre estas ramas? Sí, Fabio Rabe, como es ingeniero químico, raro es que haya preguntado, pero bueno, Fabio, pues creo que los ingenieros van a
pues de hecho ya están teniendo focos muy dirigidos hacia la medicina. Yo creo que agregaría que paralelo a todo el desarrollo de la bioingeniería, hay ramas que se van desarrollando como son la nanotecnología, que es también adicional. Y yo creo que va a ser como dirigido a campos complementarios, diría yo. O sea que realmente esto va a donde va apuntando es a la transdisciplinariedad. O sea que la multidisciplinario es diferente a transdisciplinario. Pero bueno, transdisciplinario es hacia un solo problema dirigir mucho conocimiento y es hacia donde ya va apuntando la ingeniería biomédica en este caso. Perfecto. Germán, ¿quiere agregar algo más o vamos a la tercera? Sí, no, yo tengo una visión al respecto en la que creo que en un futuro no muy cercano, pero en algún futuro, pues las dos cosas se van a terminar fusionando y va a ser una sola práctica. O sea, la penetración que ha tenido la tecnología en la práctica médica cada día obliga más a los médicos a estar al tanto de las funcionalidades tecnológicas. Eh, y no tiene mucho sentido que tengan caminos separados, deberían terminar siendo lo mismo al final del camino. Y la práctica médica debería absorber todos los componentes tecnológicos inherentes, relacionados con esa práctica. Mientras tanto, pues seguirán caminos paralelos y habrá mucha interacción, pero tiene que llegar a un punto en el que el solapamiento sea tal que terminará siendo una sola cosa. Perfecto. Tercera que tenemos acá, de parte de Nubia Esperanza. Hola, doctor. Cordial saludo. ¿Qué reto nos trae la AI para el trabajo del tecnólogo en imágenes diagnósticas? ¿Quién quiere iniciar la sesión? Sí, yo creo que estaba pues un poquito ya sobre eso y es la parte humana del tecnólogo. Por ahora no es reemplazada por la máquina. Yo creo que como ya lo mencionaba, de manera dedicarse a eso, o sea, a obtener y controlar los protocolos que ya de hecho son automatizados. O sea, según la patología, ya muchos protocolos ya son ajustados a ese paciente, pero todavía esa interpretación por ahora del paciente, de su ansiedad, de lo que el día a día con las dificultades, es la parte humana que no puede perder el tecnólogo. Yo creo que tienen que empezar a hacer énfasis en eso, pues no, complementar ese manejo integral del paciente. Perfecto. Acá, ¿quiere agregar algo, Germán? Seguimos. No, simplemente que creo que como nos va a pasar a los radiólogos, a los tecnólogos, los va a hacer más productivos, más precisos, va a generar más calidad en su trabajo y les va a liberar tiempo para labores más relevantes y más críticas. Eh, Así que yo creo que va a representar beneficio y muchos tecnólogos ya hoy en día trabajan con inteligencia artificial, como dijo el doctor Marín, sin notarlo en la superficie. Muchos de los sistemas de adquisición hoy en día están mediados por algoritmos de inteligencia artificial. Increíble, ¿no? Tan integrado ya en nosotros que no nos damos cuenta que lo operamos cada día, ¿no? Siguiente, acá nos pregunta Nicolás Sierra. A nivel de negocio, ¿este tipo de productos de inteligencia artificial se toma como un lujo o se toma como algo que aumenta la utilidad? Por el momento, pues es que esto sucedió muy rápido y la difusión de estas tecnologías pues está empezando, no están muy disponibles, están empezando a estar disponibles y realmente no y es algo que estuve en particular buscando, no hay muchos reportes donde se hable de el rendimiento financiero de la utilización de estas tecnologías. Evidentemente aumenta la productividad, aumenta la calidad, aumenta la productividad y la precisión diagnóstica, pero seguramente tendrá un efecto en los modelos financieros de los servicios de radiología. Lo que pasa es que no está ampliamente medido porque no ha habido implementación masiva. Pero si nosotros asumimos escenarios como por ejemplo el del cáncer de seno, donde
la mamografía, que es un método de tamizaje que se le aplica a todas las mujeres mayores de 40 o 50 años, dependiendo de los países, y el sistema es capaz de segmentar la carga de trabajo excluyendo los normales de los anormales, pues evidentemente eso va a hacer que el servicio sea más productivo, consuma menos, su costo se baje y sus márgenes se mejoren. En escenarios más complejos aún que se avecinan, como por ejemplo el tamizaje de cáncer de próstata con resonancia magnética. Hoy en día, pues el tamizaje de cáncer de próstata se sigue haciendo con el tacto rectal, pero pues ya hay corrientes globales, pues en muchos países donde se está empezando a incentivar que la resonancia multiparamétrica de próstata sea el método de tamizaje. Eso quiere decir que se le aplicaría a todos los hombres de un país de más de 50 años, y esos son volúmenes de prestación gigantescos que en un escenario de déficit de radiólogos, pues van a generar unos cuellos de botella y unas limitaciones grandes que solamente las pueden aliviar sistemas de automatización o de postproceso por inteligencia artificial, y que permitirán a los servicios generar, pues obviamente, mayores volúmenes y en consecuencia mayores ingresos, manteniendo las estructuras de costos actuales. Aquí tenemos también una serie de preguntas. Vamos a tomar una de estas que nos enviaron también de manera interna en el formulario de registro. Doctor Marín, si deseas coger esa pregunta para nosotros ir a verlo. Como los reinados. Bueno, entonces, esta, ¿cómo puede afectar la inteligencia artificial la calidad del paciente? Porque, pues, quiero como resaltar una cosa, es que la integración entre la información de imágenes y la información clínica hace que los sistemas automáticos de predicción sean como hacia donde apunta el paciente. Y la parte disruptiva en este momento de la medicina es la medicina personalizada y de precisión. Es la inteligencia artificial quien va a apoyar esa medicina predictiva y de alta precisión. Entonces, yo creo que el paciente va a salir beneficiado de esto, porque no solo permite a través de la información demográfica y a través del análisis de la historia clínica y de toda la información que puede estar estructurada y no estructurada, en saber de manera predictiva qué pacientes son vulnerables y qué pacientes son susceptibles en una población, llámese en un contexto epidemiológico como lo pasó en la época del COVID, que éramos los sistemas de información predecían los flujos de infección en muchos casos, y a esto va a apuntar la medicina. O sea, en resumen, el paciente va a ser beneficiado a través del nuevo paradigma de la medicina personalizada y de precisión, a través del apoyo de la inteligencia artificial. Excelente. Germán, ¿algo que desea agregar frente al impacto del paciente con la AI? No, insisto, al liberar cargas de tareas repetitivas, rutinarias y básicas, pues todo el equipo se va a poder dedicar a cosas más trascendentales, y qué más trascendental que la atención del paciente y la relación con el paciente. Y algo que les deseo preguntar a ustedes. Sé que, doctor Marín, usted ha estado entendiendo, conociendo la inteligencia artificial de años atrás. No, ahorita que estamos viendo esta revolución con la novedad de ChatGPT, pues todos estamos teniendo un acceso más cercano. Pero quiero preguntarle a cada uno de ustedes qué fue qué ha sido lo que más impacto les ha generado la inteligencia artificial, tanto en el tema personal, como en el laboral, como en la práctica médica. Sí. Doctor Morín. Sí. Pues a mí, o sea, como es una cosa, me impactó mucho cuando hicimos un trabajo en la Universidad de los Andes con analítica visual del dato. O sea, 5 años estuvimos trabajando ya con una tesis doctoral del doctor Diego Angulo, y me impactó cuando empezamos a través de geometría probabilística, como lo mencioné ahí, de intentar
puntos de anisotropía en las resonancias magnéticas que antes los hacíamos los expertos. Entonces, en resumen, me decía, bueno, hay que hacer una siembra en tractografía para mirar el área motora, es decir, algo. Y empezamos a entrenar la máquina con 12 puntos de coincidencia basados en los valores anisotrópicos, y la máquina al final de 200 pacientes empezó a hacer mejor tractografía que en mi caso yo podía hacer, que se suponía que era el experto. Y eso también nos pasó cuando empezamos a analizar el sistema reticular activado en un artículo que publicamos, de hecho, en Nature. Y bueno, pues me sorprendió la velocidad con que aprende la máquina. Yo decía, no, es eso. Hermano. Yo pues creo que he pasado con la inteligencia artificial como por las etapas del duelo. Y hace muchos años inicialmente pues mi primera actitud fue la de pues como que me molestaba el tema porque se lo veía como una amenaza para mi gremio. Después empecé a subestimarlo, y en esa época de subestimación que fue más o menos en el año 2017, cuando aparecieron por ejemplo los reportes de que los primeros Teslas autoconducidos se estrellaban y mataban gente, pues como que empecé a pensar, no, esto probablemente no va a ser una realidad en el corto plazo, se va a tomar su tiempo. Pero en esa misma época me tuve exposición a unos trabajos en neuroradiología en donde comparaban la capacidad de una red neuronal convolucional en el diagnóstico del genotipo de tumores cerebrales contra el rendimiento de una junta de neuroradiólogos expertos. Y el sistema tuvo un rendimiento similar. Eso para mí fue como el primer evento impactante donde dije, esto puede llegar a ser superior que a nosotros en rendimiento, y ya está dando resultados que definitivamente son muy valiosos, porque al definir el genotipo de un tumor desde las imágenes, es decir, saber cuál es el DNA de un tumor desde las imágenes, pues la aproximación terapéutica y pronóstica es muy precisa. De ahí en adelante, pues ya mi motivación cambió y me he dedicado, pues más que a rechazarla, a incorporarla y a entenderla y a montarme en este bus para poder contribuir desde mi opinión como radiólogo, y desde las gestiones como empresarios en radiología y en tecnología. Yo creo que esa reacción que, por ejemplo, se tuvo con la revolución industrial, en la que trataron de demonizar las máquinas, pues no la podemos repetir en esta nueva revolución industrial, y lo que debemos hacer es adoptarlo y considerar que nos puede hacer más fuertes y estamos del mismo lado. Hay un pedazo que yo quería agregar y de resaltar pues en nuestra vida en los últimos años, y es el trabajo transdisciplinario, y insisto en eso, en cómo puede uno otra vez enamorarse de las matemáticas, aprender pues, no en profundidad, pero sí a través de conocimiento integrado y compartido con los grupos de ingeniería, pues uno ya puede hablar y entender cierto lenguaje de ingeniería. Y lo mismo, la bonita experiencia de llevar a los ingenieros a los hospitales y que ellos vean también cómo ese componente humano y para qué están trabajando en modelos y en modelar datos. O sea, que eso tiene el componente humano. Entonces, ese trabajo en equipo con ingenieros y con muchos y otras especialidades pues, y otros campos de la ciencia de los datos, pues, es bastante satisfactorio porque se aprende y se vuelve un solo conocimiento. Pues yo creo que justamente viendo aquí los números de los asistentes, podemos ver de que justamente nos hemos pasado ya casi 25 minutos de haber tenido que concluir esta sesión, pero demuestra que la gente está muy interesada en lo que estamos hablando acá, ¿no? Y creo que podemos dar una última pregunta para así concluir esta sesión, que creo que justamente eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Generar valor
dentro de la industria y también poder discutir un poco de estos temas tipo tendencia que son hoy en día, que probablemente van a tener un gran impacto tanto en el presente como en un futuro cercano. Entonces, esta última pregunta nos la hace aquí Oscar Eduardo y nos menciona qué tan costoso puede ser la introducción de la IA en nuestro sistema de información de radiología y el nivel de predicción o margen de error tanto en RM, TAC, RX. ¿Quién quiere abordar esta última pregunta? Yo, pues si me permite, yo quisiera dar unas opiniones al respecto. Pues esto es una tecnología que pues está empezando a ser disponible y como todas las tecnologías al inicio pues son costosas. Eh, pero con la velocidad que los recursos computacionales están creciendo y con la velocidad con la que estos desarrollos están sucediendo, sobre todo porque hay proyectos de colaboración abierta, en donde no se está desarrollando por silos en diferentes grupos independientes de los otros, sino que en la mayoría de los casos los algoritmos de inteligencia artificial se están desarrollando de manera compartida. Rápidamente los precios y los costos van a ser muy asequibles y van a causar un impacto positivo. Ahora, la precisión dependerá un poco de la adaptación a las demografías especiales de cada país, y eso es una restricción que es importante tener en cuenta, es que la inteligencia artificial pues viene entrenada con unos datasets que eventualmente son de comunidades, no sé, europeas, nórdicas o americanas, y los sistemas tendrán que pasar por unos procesos de localización y adaptación que hoy en día deben ser muy rápidos. Así que precisión rápidamente se va a alcanzar y costos rápidamente van a bajar. Por eso es que hay que estar alerta y entenderlo desde ahora, para que en el momento que esté rápidamente disponible se pueda incorporar y no esperar a ese momento para empezar a entender lo que está pasando. Sí, ahí solamente agregaría yo que hay que tener mucho cuidado con la calidad del dato, uno, con los sistemas de validación y sobre todo dónde se origina el dato. ¿Sabes? Algo que es común en los papers siempre le insisten a uno y es ojo con los modelos de entrenamiento, ¿sí? Los sistemas de supervisión en los sistemas supervisados y en los no supervisados, que son los que hay que tener más cuidado, pues también no tener una evaluación real de las conclusiones que saca la máquina y yo insisto en la calidad, en la marcación, en el caso de radiología y la validación de los datos. O sea, es muy importante eso, la calidad del dato. Excelente. Bueno, la verdad, creo que esta charla ha estado bien nutrida, bastante información relevante, también muchos facts que estamos encontrando de la inteligencia artificial ya aplicada en la radiología. Queremos agradecerles a todos ustedes por poder haber participado en esta sesión y también por haber generado esas preguntas que nos ayudan a generar esta discusión. Entonces, nuevamente, agradecerles. Los vamos a invitar a las siguientes sesiones. Por favor, únanse, 100% invitados. Últimas apreciaciones, doctores, antes de despedirnos. No, muchas gracias por aguantar la hora difícil. Definitivamente es un tema que nos emociona y por eso nos extendimos tanto el doctor Emilio, porque es nuestra pasión. Y pues nada, o sea que no, que la inteligencia artificial es cercana realmente. Nosotros lo vimos aquí todo el tiempo y que definitivamente hay que adaptarse a ella con un sentido crítico, pero sobre todo un sentido constructivo. Y pues nada, que yo creo que tenemos especialidad para mucho tiempo y ojalá seamos de lo que habla el doctor Arango, radiólogos mejorados, ¿cómo? Mejorados, no, Aumentados. aumentados. Eso. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Feliz noche. Muy buenas noches. Hasta luego. Chao.